buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Hoy vamos a abordar, en esta emisión de esta noche, vamos a charlar con la asistenta técnica de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe, zona sur, la doctora Laura Primucci. Temas muy importantes sobre la situación de dicho organismo provincial. También nos va a acompañar en el piso Carlos Castellani, que es director del Banco Nación de la República Argentina. Con él vamos a charlar sobre el tema de la producción, de las pymes, de la situación de la industria, cómo se encuentra el Banco Nación, cuáles son las perspectivas a nivel nacional, a nivel de país, en relación a la economía. Y vamos a finalizar nuestro programa charlando con el concejal de la Unión Cívica Radical, Martín Rosúa. Con él también vamos a hablar de temas de interés de la ciudad. Por eso, hecha esta presentación, comenzamos a presentarles a todos los televidentes educación, ciencia y cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Fútbol de primera y la participación de los equipos de la ciudad está en el suplemento El Hincha del diario El Ciudadano. El más completo resumen de la fecha. En El Hincha también encontrarás la mayor cobertura de las distintas disciplinas profesionales y amateur. No te pierdas todos los sábados la historia de tu club. Una cobertura completa sobre los clubes de barrio de nuestra ciudad. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura nos acompaña la asistente técnica, la doctora Laura Primucci, de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Laura, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. No, por favor. En primer lugar, vamos a explicarle a los televidentes y particularmente a aquellos afiliados a la Caja de Jubilaciones de la provincia, tanto del sector activo como pasivo. En primer lugar, ¿cómo se encuentra hoy justamente la Caja de Jubilaciones en Santa Fe? Bien, nosotros tenemos en cuanto a trámites, una creciente de trámites, normal por la etapa del año porque muchos quieren cesar al 31 de diciembre y terminar su historia activa. Pero más allá de eso, la caja siempre tiene un funcionamiento totalmente normal. En cuanto al calendario de pagos de pasivos, se mejoró bastante en lo que fue el transcurso del año. Si bien ahora estamos divididos por monto, ya no más por pensionados o jubilados, lo dividimos por monto. Estamos tratando de pagar no después de los primeros 10 días hábiles.
En Santa Fe, en realidad, es una provincia que siempre ha estado a la vanguardia de la seguridad social. Somos los primeros que creamos el propio organismo por la ley 4800. Sí. Laura, en los últimos tiempos se ha comentado mucho la situación de la caja de jubilaciones de la provincia. En primer lugar, a este déficit que tiene en base a una deuda que el gobierno nacional posee justamente con la caja de jubilaciones. ¿Cómo está esto hoy? Nosotros, en cuanto al déficit, en realidad que no se cubre el déficit en la caja, hubo cumplimientos parciales hasta el año 2006. Luego, todos los años, la gran mayoría de los años hubo auditorías por parte de ANSES, pero nunca nos ha cumplido la cobertura a la cual tenemos el acuerdo que es el pacto fiscal. Eso quiere decir que es el Ministerio de Economía el que cubre el déficit. Nosotros todos los meses le pedimos lo que nos falta, para poder pagarle a los pasivos, y el Ministerio de Economía lo cubre. Así que con eso, por supuesto que va a seguir siendo así, no se van a dejar ni de pagar haberes ni se va a pagar menos, todo lo contrario, el Ministerio lo sigue cubriendo hasta que le podamos dar una solución, si es posible, a este tema. Y en realidad esa deuda histórica que tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe, ¿tienen algún grado de certeza cuándo puede comenzarse a normalizar o a regularizar en algo con respecto a la caja? En cuanto a la deuda histórica, que es la que surge, que quedó firme ahora con este último fallo, lo que se obtuvo es que no es posible ya la detracción del 15%, eso se empezó a cumplir. Estimativamente creemos que lo que es el saldo, que es todo, digamos, el retroactivo más sus intereses, estaríamos en el año que viene, el 2017, para hacer un convenio con Nación. O sea, estamos dispuestos a hacer un convenio, porque aparentemente Nación no nos va a pagar todo de una, no es posible, es una cifra alta. Entonces sí, se está hablando con las autoridades de ANSES y lo está haciendo el mismo gobernador con el presidente. Laura, también ha habido muchos comentarios y referencias en relación a esta situación, el famoso tema de la armonización. Para poderle llevar tranquilidad justamente a todo el sector pasivo y activo justamente de la provincia de Santa Fe, me gustaría que nos explique qué significa esta situación de la armonización. Bien. Yo por ahí sería bueno, le quería hacer un relato un poco histórico, porque si bien el tema resurge con la ley 27.260, que es una ley nacional, que invita a las provincias a armonizar el sistema, en realidad lo hace porque como Santa Fe obtiene esta detracción del 15%, todas las provincias se sumaron. Nosotros lo obtuvimos por un fallo judicial. Entonces, un poco surge por esta nueva ley. Santa Fe no adhirió ni tampoco tiene intenciones de adherir a esta ley nacional. Este proceso tiene más de 20 años, cuando en la época que todas las cajas tenían muchos déficits, las cajas provinciales, muchas transfirieron sus sistemas a la Nación, y las que no, como la provincia de Santa Fe, como Córdoba, como La Pampa, las cajas que no fueron transferidas, dice, bueno, nosotros ahora aportamos también para la Seguridad Social Nacional, queremos que nos solvente el déficit, a lo cual ANSES impuso algunas condiciones, que es lo que hoy hablamos como que luego se llamó armonización. Ellos pretendían, bueno, te vamos a cubrir el déficit, pero no te puedo cubrir cualquier déficit, vas a tener que tener la misma edad en el régimen ordinario, la misma edad, la misma cantidad de años de servicios, el mismo monto de aporte o porcentaje en cuanto a aporte, la movilidad. Entonces, lo que hace la provincia de Santa Fe, cuando se empezaron a delinear estos puntos, que llevó muchos años también delinear, aquí llamaban armonización. Nosotros tenemos armonizado la edad y los servicios. Por lo tanto, lo que pretendemos como provincia no es que nos cubran el 100% del déficit, porque al tener armonizado 2 puntos se pide que se cubra el 40%. Eso es lo que quiere la provincia de Santa Fe, y para eso también es que llegan las auditorías de ANSES. O sea, es normal que ANSES nos audite a los efectos de ver cuánto nos va a pagar. No nos ha dado respuesta desde el 2009 en adelante. Las auditorías existieron, pero no obtuvimos respuesta. Vamos a ver ahora, hubo una auditoría hace poco. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros pedimos esto, en ningún momento se habló de transferir, de armonizar, de igualar, o como lo quieran llamar, en ningún momento estuvo, ni siquiera estuvo en debate
ese tema. Nosotros lo que pedimos es lo que ya tenemos, que es desde el 2005, que tenemos la edad y los servicios en el régimen ordinario igual que en el sistema nacional. Laura, vamos a hacer una pequeña pausa Sí. y luego seguimos charlando sobre estos temas tan importantes como es justamente la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social, en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario, y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Seguimos charlando con Laura Primusi de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Laura, en relación justamente a esto último de la armonización, los gremios reconocidos en Santa Fe, particularmente los docentes, no estaban muy de acuerdo con esta armonización. Tal es así que en la legislatura provincial, en senadores, se rechazó alguno de los aspectos de esta armonización. ¿Este rechazo obedece un poco a esto que estábamos charlando? Sí, por supuesto. Esta ley que te comentaba, que es la 27260, es como que vino a reavivar la cuestión, porque en realidad a nosotros no nos cambió nada en nuestro sistema, ni tampoco nos impusieron ni a firmar el convenio, ni modificar nuestro régimen, porque firmar un convenio significaría modificar. Porque esto no va a alterar tampoco el régimen del haber, que es uno de los temas en cuestión. Para nada. No, nosotros seguimos calculando el promedio de los últimos 120 meses trabajados actualizado. ¿Y de edad, por ejemplo, tampoco? No, tampoco. No, nosotros la ley y más, por ahí en el régimen opcional docente, que es un régimen particular, que estaría fuera del proceso de armonización. Uno de los sectores que siempre hemos charlado es el sector justamente policial. Sí. Ese cuadro de situación descriptivo que siempre hemos planteado, Laura, se mantiene, casi la misma situación. Sí, es la misma situación. Es un sector en cuanto a deficitario, históricamente deficitario, igualmente en todo sistema del mundo es deficitario por la misma condición, ¿no? Porque necesitas que se retire antes, tiene que tener una condición física, psíquica para estar justamente en el lugar que ocupa un policía. Pero lo que se ha visto con buenos ojos, ¿no? Lo que se ha blanqueado, tanta suma no remunerativa, ha llevado a que le ha descendido mucho el déficit policial. Si bien es un sector deficitario, ya casi empezó a igualar a otros sectores de la provincia, donde en la edad y los servicios son mayores y tienen casi el mismo déficit. Y Laura, ¿cuál es la ecuación entre el aportante activo con respecto a los pasivos?
Lo lógico, tal vez lo sano, digamos, para el sistema sería 1 a 3 o 1 a a 4. 3. Sí, con 1 a 3 sería un buen sistema. Lo que pasa es que nosotros la provincia la tenemos dividida por sectores, entonces hay sectores que tienden a desaparecer, como el bancario, donde naturalmente es deficitario. Y hay sectores que tienden a crecer, como el docente, que es un sector que tuvo mucho crecimiento, donde hoy tenemos 1 a 3. Entonces, en el promedio, lo ideal sería que cada sector tenga de 1 a 3. Hay un recambio generacional en el sector público, por ende, evidentemente, jubilaciones ordinarias empiezan a aparecer y en cantidad. ¿Cuál es el sector de la administración pública que en los últimos tiempos ha trabajado más justamente sobre la jubilación ordinaria? Bueno, en realidad tenemos por un lado el régimen opcional docente, que tuvo mucho crecimiento, no solamente por el recambio, sino también producto de la ley 13.201, y el régimen policial también, porque hubo una política del gobierno de llamar a retiro obligatorio a los que ya cumplían con los requisitos. Entonces eso llevó a un recambio, tanto, aparte de todas las incorporaciones que hubo al Ministerio de Seguridad, nos llevó a tener mayor cantidad de jubilados. ¿Y cuántos afiliados tiene hoy, cuántos aportantes tiene hoy justamente la Caja de Jubilación en Santa Fe, entre activos y pasivos? No, entre activos y pasivos tendrás 380.000. Una cantidad significativa. Sí, es significativo, por supuesto. Laura, ustedes han implementado un sistema que nos parece sumamente interesante, como es la caja móvil, ¿no? ¿En qué consiste justamente este proyecto de la caja móvil? Y la caja móvil es, por eso le decimos caja, porque es lo mismo que acercarse a la delegación de Santa Fe de Buenos Aires, que tenemos delegación Venado Tuerto, el mismo Rosario, San Justo, Rafaela, Reconquista, es lo mismo. Lo que hacemos nosotros es llevar al personal, acercarlo, nos contactamos tanto con centros de jubilados como con delegaciones del Ministerio de Trabajo, y la persona puede desde iniciar un trámite, hacer un reclamo, un informe, una consulta, designar un apoderado para tramitar, para percibir, cambiar la boca de pago. Lo puede hacer como si se estaría acercando a la delegación. Y encuentran mucho eco seguramente en estas recorridas. Sí, mucho la eco. Gente se acerca. A veces a lo mejor para el inicio de trámite a veces hasta les cuesta, decir, no, pero la próxima que venimos lo puede iniciar acá. Pero hay trámites que son mucho más sencillos, como la designación de un apoderado, que no te lleva más de 5 minutos y que no se justifica un viaje. A lo mejor hay gente que está a 50, 60, 70 kilómetros, que a uno no le parece tanto, pero a la persona le significa toda la mañana. Exacto. Lo puede hacer ahí. Laura, con relación al tema de las fojas de servicios, este es uno de los temas que muchas veces nos preguntan a nosotros. Sí. Hay distintos sectores de la administración pública que hay un proceso de lentitud en la entrega de la foja. Sí. ¿Esto se sigue manteniendo? Sí. ¿Se profundiza? ¿Se mejora? Se mantiene, porque la foja de servicios depende mucho de tu ministerio empleador. Entonces ya sabemos que lo que pasa es que obviamente los ministerios más grandes, como educación o como salud, son los que tienen mayor demora. Sí, ya sabemos de acuerdo al ministerio cuánto puede demorarle la foja, o luego para el cese también cuando se requiere la ampliación. Laura, en el final, para poderle transmitir a los televidentes de nuestro programa y particularmente al sector público, ¿cuáles serían los aspectos más sobresalientes como para clarificarle en este momento? De lo que es caja de jubilaciones. De lo que es la caja de jubilaciones. Bueno, por un lado, la existencia de caja móvil, que es la cercanía que tenemos tanto para activos como para pasivos. Es para los dos, como quien quiera obtener un beneficio, como quien ya tiene y quiere consultar sobre su haber, si le estamos pagando bien. Por otro lado, dejarles tranquilidad en lo que es edad, servicio, cálculo de haber. Nosotros seguimos, por supuesto, aplicando la ley, y tampoco es nuestra intención transferir nuestro sistema a ningún lado. Somos defensores de nuestro sistema, que siga siendo provincial, que siga siendo público, que siga siendo de reparto y solidario como es. Así que en eso les quiero transmitir tranquilidad, y por supuesto que vamos a estar al lado de todos los gremios luchando por la existencia de esta caja. Lo pregunto, Laura, porque justamente en relación a esta situación de la armonización, se había generado todo un debate. Se generó un miedo y un exacto. temor, porque uno recibe llamado que atiende el teléfono, y el temor a ser transferido. No, nosotros somos defensores de la seguridad social.
Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a una pausa y seguimos por Educación, Ciencia y Cultura en Televisión Regional. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Fútbol de primera y la participación de los equipos de la ciudad está en el suplemento El Hincha del diario El Ciudadano. El más completo resumen de la fecha. En El Hincha también encontrarás la mayor cobertura de las distintas disciplinas profesionales y amateur. No te pierdas todos los sábados la historia de tu club. Una cobertura completa sobre los clubes de barrio de nuestra ciudad. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos en nuestro programa en Televisión Regional de Educación, de Ciencia y de Cultura y nos acompaña hoy Carlos Castellani, un gran dirigente político de la provincia de Santa Fe, actualmente director del Banco Nación de la República Argentina. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel, por invitarme. No, por favor. Gracias. En primer lugar, conociendo tu trayectoria, tu experiencia y recorriendo justamente el territorio, ¿cómo se encuentra hoy? Me gustaría una visión de tu parte. ¿Cómo se encuentra hoy la Argentina, la provincia de Santa Fe? Bueno, la verdad que venimos de un periodo complicado donde la Argentina realmente no se administró bien. Yo digo siempre, lo mejor que nos puede pasar es que tengamos un país normal, donde no haya inflación, fundamentalmente, como en muchos otros países del mundo. Y entonces después no es que eso va a ser la felicidad total, a veces depende de nosotros mismos, pero por lo menos podemos programar a mediano y largo plazo. Y yo que soy, como vos decís, un dirigente político, o que una de mis pasiones es la política, pero la otra también es el lado industrial que tengo de la producción. Bueno, te puedo decir que justamente no se puede trabajar si no hay un marco, digamos, donde las cosas uno pueda verlas a mediano y largo plazo. Y eso en la Argentina, te diría que no solamente en los últimos 12 años, sino que hace décadas que ha pasado, que la inflación fue crónica, que entonces la gente no tuvo confianza, que los ahorros no perduran en la Argentina porque el peso se desvaloriza, y que los bancos, en este caso, ahora que soy director del Banco Nación, que va a cumplir 125 años ahora en octubre, que bueno, nos toca a nosotros, como dice el presidente, estar en este momento, y que muchos bancos, el viernes, por ejemplo, viajé a San Javier. Están cumpliendo todos más de 100 años. 100 años, ¿no es cierto? Que también fue en Melincuén, Santa Teresa, bueno, en Entre Ríos, en varios lugares también.
Yo digo, el banco es la herramienta fundamental que tiene un gobierno como este, como tuvieron otros, para desarrollar a las actividades productivas. Yo digo siempre, el que inventó el primer banco debe haber sido alguien que vio que había una persona que tenía un dinero y quería sacarle una renta, y por el otro lado alguien que quería tener un proyecto productivo y desarrollarse y necesitaba un préstamo, ¿no? Pero claro, cuando hay una inflación, que el peso se desvaloriza, los préstamos son a corto plazo, a 30 días, y un banco tiene que prestar para un desarrollo productivo a 10 años, a 20 años. Bueno, yo creo que yo tengo mucha fe, yo le llamo en algunas charlas que doy una nueva oportunidad, porque la Argentina tuvo muchos y las perdió, la Argentina debería estar mucho más arriba, pero curiosamente se nos percibe así en muchas partes del mundo, y yo tengo fe de que este país va a salir adelante, pero además va a ser protagonista regional, porque hace falta tener un protagonista en Latinoamérica, en Sudamérica. Y la verdad, Daniel, que el campo en la Argentina es un sector muy exitoso, porque aún con retenciones funcionó. En otros países Claro. Le dan subsidios, no retenciones. Y producimos alimentos, hoy para 400 millones de personas, pero la apuesta va a ser para mucho más, y Dios quiera que podamos llegar a saber cómo ponerle valor agregado y lo hagamos, para que entonces el trabajo también funcione más. Pero también somos industriales, y la verdad que no somos competitivos ahí como en el campo, pero porque el propio presidente lo ha dicho, el Estado tiene un costo impositivo muy alto, muchas materias primas están a precios que no son los internacionales, pero somos dos países en América del Sur, Brasil y Argentina, otros países que quizás administrativamente han estado mejor, vecinos que han exportado más carne. Sin embargo, para poner la industria que hoy tiene Argentina demorarían 20 o 25 o 30 años por lo menos. Y eso, está la petroquímica, está la industria de la maquinaria agrícola, que hoy yo no escucho decir, pero te puedo comentar, por ejemplo, que somos 700 fábricas en Santa Fe, en los pueblos de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba, donde la mayoría, muchos son terminales y muchos son agropartes. Estamos trabajando a full. En este momento, que mucho no se dice eso, hay horas extra, hay incorporación de personal, hay de alguna forma instalaciones para hacer, porque he visitado muchas fábricas y me dicen eso, y también tecnología para incorporar. ¿Por qué? Porque el campo, que es un motor, no es que solamente se le da al campo y ahí termina, es un motor para nosotros, este sector que te digo, pero también para la construcción, para el comercio. Ahora, Carlos, el Banco Nación ha flexibilizado para poder apuntalar justamente a estos temas productivos. Sí. En ese mejoramiento, en ese acercamiento entre el Banco Nación y la producción, Claro. Evidentemente en estos últimos tiempos ha habido una flexibilización por parte de ustedes, ¿no? Efectivamente, nosotros, Daniel, cuando llegamos al banco, la primera reunión decidimos eliminar la restricción que había para prestar dinero al productor que tuviera granos. Era una restricción, muchos gerentes nos dicen hoy, bueno, no sabíamos cómo decirle que no podíamos darle crédito. Y además resolvimos ir a todas las exposiciones. Y entonces fuimos a Expo Agro, Agroactiva, a Palermo, a Presid, a Junín, a Venado Tuerto, a Las Parejas, a muchas exposiciones con líneas de crédito que el Banco Nación tenía 22%, pero 4% que daba el Ministerio de Agroindustria, más 2,5% de las empresas que tienen acuerdos, llegamos a un 13,5%, que con la inflación que había era muy tentador para el productor. El productor había tenido baja de retenciones. Así es. La salida del cepo, que son medidas importantes, hay que tener un solo tipo de cambio, no mezclarse con que hay un tipo de cambio para viajar, otro para vender, otro para importar. Y contento con eso, con esta financiación del banco, tuvo otro clima y salió a comprar. Y entonces el resultado es esto, que la fábrica estamos trabajando mucho más. Y yo he ido también a fábricas de heladeras como Briquet, acá en Rosario, o Liliana de Artefactos, y tienen 2 y 3 turnos y están tratando también de aumentar las instalaciones. Por ejemplo, son fábricas importantes. Pero bueno, también es cierto seguramente que hay toda una cuestión preocupante, que todavía no se puede en poco tiempo, pero hay un ánimo que para el año que viene las cosas decididamente van a estar mejor.
Que la inflación baje ya es una cosa importante, ojalá que ganen esa batalla desde el gobierno, porque ahí se pueden arreglar muchas cosas. Exactamente. Vamos a una pequeña pausa, bueno, Carlos, y después seguimos por Televisión Regional en nuestro programa de hoy sábado. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social, en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Seguimos con Carlos Castellani, director del Banco Nación. Carlos, a nivel provincia de Santa Fe, el grado de inversión justamente en el sector productivo, que es lo más importante porque inclusive genera el empleo, ¿cómo está? Bueno, acá hay un plan de inversión muy importante del gobierno nacional que tienen con el gobierno provincial, están conversando de eso, pero acá va a haber, estuvo Dietrich y Marcos Peña, digamos, el viernes pasado, y se visitó Terminal 6, por ejemplo, y COFCO está, y hay inversiones millonarias para hacer en arreglos para que los barcos puedan venir y sacar nuestra mercadería, para bajar los costos, pero además a nivel provincial también y nacional van a haber muchos kilómetros de autopistas, que hasta ahora en la Argentina hay 1.800, 2.000 kilómetros de autopistas prácticamente. Sí, sí. Yo me acuerdo que el ingeniero Laura hablaba de un plan de 12.000 kilómetros de autopistas. El presidente que tenemos es un presidente ingeniero que quiere hacer obras, ferrocarriles, volver a los ferrocarriles, a las vías navieras, a los caminos. Acá en la provincia de Santa Fe realmente se ha desmejorado muchísimo los caminos, inclusive caminos de tierra también, que este problema hídrico que hubo, para el cual el banco tuvo que salir a refinanciar, digamos, hasta 6 meses después de la emergencia hídrica con el certificado de emergencia, la soja estaba para cosecharse y a veces no se necesitaba un préstamo, estaba ahí, pero no se podía poner el camión o la cosechadora porque los caminos estaban muy mal, con faltas de arreglo. Hay caminos que son canales, porque cualquiera hacía un canal, porque realmente está bien hecho todo eso. Todas esas cosas hay una idea de cambiarlas, de hacer para el futuro, en 8 años por lo menos, un plan de obras muy importante, muy grande, ¿no? Y también, bueno, con por supuesto los temas energéticos, que estábamos en una situación muy difícil también, que quizás la forma en que se hizo está discutido, pero bueno, la realidad es que volver
hacer que la reinversión haga que la electricidad sea de alguna forma una realidad para nosotros, como también la energía alternativa, que hoy están habiendo créditos para todo este tipo de cosas que en el futuro va a ser bueno, ¿no? Carlos, el sector privado cree justamente en este proyecto, acompaña, porque a veces hay algunas declaraciones del presidente últimamente en el cual le pide un esfuerzo adicional al empresariado argentino. Con tu experiencia, cuando pide justamente esa ayuda, ¿de qué está hablando justamente el presidente? Bueno, está hablando justamente de que hay que confiar en la Argentina, hay que confiar en sus lugares de orígenes. El presidente lo que quiere hacer es que cada provincia tenga su propia vida, su propia cuestión de producción, para que no se tengan que emigrar como muchas veces o a Rosario o a Buenos Aires o a Córdoba o a cualquier ciudad que después están en una situación a lo mejor más difícil, ¿no? En definitiva, vencer la pobreza, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo de eso, que una de las grandes cuestiones en la Argentina es vencer la pobreza, como también el narcotráfico, la cuestión de seguridad. En eso se ha descuidado mucho también, y creo que hay que volver a que la convicción laboral de la persona que esté a cargo de la custodia de la sociedad, que no es poca cosa, realmente sea algo que se vaya con clases. Yo he visto escuelas de policía donde realmente se están preparando ahora, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Pero de alguna forma es eso de estar una producción en cualquier punto para que las economías regionales también estén, y para eso van a haber ayudas, van a haber créditos en la medida en que el ahorro sea un ahorro interno. Evidentemente en la Argentina nunca hubo un ahorro producto de que la gente temía que el peso se desvalorizara y entonces ahorraba en otro lado. El tema no es tanto que este blanqueo, yo creo que va a traer también dinero a nuestro país, sino que no se den las condiciones para que de nuevo siga siendo negocio llevarse la plata que no quede en este país, y entonces es el ahorro que es necesario para el desarrollo industrial, ¿no? Carlos, desde el Banco Nación ustedes están apuntalando muy fuerte la capacitación, sí, en diversas actividades de negocio, ¿no? Me gustaría una reflexión sobre esto. Bueno, la verdad que estamos, por empezar, el Banco Nación tiene 700 sucursales, tiene 14 fuera del país. Es un banco que, como te digo, ahora va a cumplir 125 años. En cada lugar hay un sentido de pertenencia, hay de empleados, de productores, de industriales que han crecido a través del Banco Nación. Como le dijo el presidente de la Nación al presidente del banco y a nosotros, el banco tiene que ser un banco sano, que preste pero que cobre, pero un banco de fomento a la producción agropecuaria, industrial, comercial, de personas. Hemos sacado un crédito para Nación Tu Casa a 20 años de plazo, que fue un poco aventurado, de acuerdo a la inflación que había, pero con 3 años de interés fijo al 14% y el resto con ajuste salarial, cosa que no se corre el riesgo, como en otros casos o en otras épocas, de que la inflación pudiera llevárselo puesto al empleado que parecida a la 1050, parecida a la 1050. Bueno, hay ya 30.000 pedidos en este caso. Y la verdad que para todas las líneas de producción hay una línea de crédito, que en general están en el 22%, pero que después, según el lugar, si es una provincia más alejada, según si es pyme o empresa mayor, tiene también un subsidio en general y una baja de los intereses. Hay créditos que llegan. Ahora se va a firmar un convenio con la provincia que también tiene interés en que se compren mercaderías de acá, que va a tener 22 menos 8.14%, por ejemplo, cuando en Mendoza hay otros tipos de créditos para la industria de la vitivinicultura, por ejemplo, en economías regionales también lo están. Y la verdad que el banco está atento a todo esto porque queremos dar respuesta a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y yo veo que hay ánimo, que hay mucha gente que quiere subirse al tren porque espera que las cosas vengan para mejor, ¿no? Carlos, en el final, y además por la especificidad de nuestro programa de educación y de ciencia, ustedes dentro de pocos días van a reinaugurar el Museo Histórico del Banco Nación. Claro.
numismático, exacto, con todas las monedas, exacto, que hay que ver ahí. Eso hace mucho uno tiempo, ni recuerda las monedas. hace mucho tiempo que estaba cerrado. Sí, hace mucho tiempo. Y ahora se reinauguró el jueves pasado, pero hacía por lo menos 10, 15 años, por lo menos. Un aporte cultural a la Argentina importantísimo. Muy importante, es muy bueno. La verdad que estamos orgullosos también de ese museo y bueno, entiendo que el banco tiene tantas cosas para dar. El banco tiene que agilizarse también, es lo que la gente requiere, el tema tecnológico que se viene, que está. Tenemos que ser un banco competitivo también y es la lucha también que se están haciendo cursos, se están haciendo capacitaciones. Y bueno, y también para hacer verde que nosotros tenemos que pelear también para recibir digamos, el dinero de muchas empresas muy fuertes, tenemos que competir ahí. Tiene que haber reciprocidad, el banco ahora lo está pidiendo porque antes daba un préstamo y la empresa por ahí tenía su cuenta sueldo en otro banco, claro, o las tarjetas de crédito. Claro. El directorio, que nos reunimos cada semana o a veces cada 15 días, estamos mirando todo ese tipo de cosas. El otro día acá en Rosario hubieron los 39 gerentes zonales con el presidente y varios directores y bueno, compartimos una jornada de trabajo que terminó después en una comida, en un asado, pero realmente hay 39 gerentes zonales en todo el país que cada uno tiene 10, 12 o 14 sucursales de su zona y es el que más o menos revisa un poco todas las sucursales y quienes estuvieron juntos y están ahora anoticiándose de toda la idea que tenemos de que el banco sea un banco de primera, ¿no? Como tiene que ser, el Banco Nación. Cumplir 125 años no es poca cosa, donde estaba una plaza, donde estaba un buzón, estaba el Banco Nación. Y, bueno, y eso ha servido para mucho en la República Argentina. Así es. Carlos, gracias por haber estado con nosotros, bueno, muy amable. Placer, muchas gracias. Vamos a una pausa en nuestro programa en Televisión Regional y luego continuamos con Educación, Ciencia y Cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Fútbol de primera y la participación de los equipos de la ciudad está en el suplemento El Hincha del diario El Ciudadano. El más completo resumen de la fecha. En El Hincha también encontrarás la mayor cobertura de las distintas disciplinas profesionales y amateur. No te pierdas todos los sábados la historia de tu club. Una cobertura completa sobre los clubes de barrio de nuestra ciudad. Pedíselo a tu canicita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estamos en nuestro programa de Educación, de Ciencia y de Cultura por Televisión Regional y nos acompaña el concejal de la Unión Cívica Radical, Martín Rosúa. Martín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, antes de ir más a lo particular, me gustaría una visualización desde lo general. ¿Cómo se ve la ciudad de Rosario desde el Consejo Municipal en este momento? La ciudad la veo en un proceso de amesetamiento. Creo que es una ciudad que tuvo un proceso de 15 años donde creció mucho, donde avanzó muchísimo. Una ciudad que se abrió al río, que había tenido obras públicas muy importantes, que tuvo un crecimiento enorme en materia de desarrollo inmobiliario, de construcción. Una ciudad donde se generó un proceso de descentralización administrativa que es casi inédito en el país, con la creación de los distritos en cada uno de los barrios de la ciudad.
Y a partir de ahí se empezó a desacelerar la capacidad de respuesta de la gestión hasta el día de hoy, donde vemos un amesetamiento que puede ser lógico si vos considerás que están gobernando los mismos que gobernaban hace 25 años, pero que no debemos tomarlo como algo aceptado, sino que debemos inyectarle desde cada uno de los sectores políticos nuevas energías a la gestión para que Rosario vuelva a ser lo que en algún momento pareció ser, que era la ciudad pionera a nivel nacional, ¿no? Martín, como presidente de la Comisión de Producción y Empleo, en la ciudad de Rosario, ¿cómo está esta situación del empleo particularmente? Rosario tiene una particularidad que bueno, todos la conocen, que el empleo rebota para arriba o para abajo mucho más que el promedio de la Argentina. Algunos dicen que puede ser porque Rosario tiene una composición entre comercios, industria y servicios, tiene una composición muy fuerte en materia de servicios. Y servicios lo que tiene la particularidad que crece rápido y que desaparece rápido también. Por eso yo soy tan defensor de la industria, porque cuando vos radicás industria, las decisiones de radicación industrial son tan grandes, tan importantes, lo que los industriales le llaman enterrar fierros, que una vez que la industria está, se pelea, se consigue, se trabaja y se soportan las crisis. Con los servicios no pasa lo mismo. Cuando viene la crisis, muchas veces levantan las valijas y se van. Eso es lo que hace que los picos de desempleo, cuando hay situaciones complicadas como ahora, supere la media nacional. Yendo estrictamente al problema del empleo, sobre todo en la Argentina, creo que no es un problema general todavía, no es un problema estructural, sí es un problema que está focalizado con ciertos sectores puntuales. Uno de los sectores puntuales era el de la construcción, específicamente el de la obra pública. Veníamos de la última etapa de kirchnerismo, que se habían dejado de pagar certificados y la obra pública se había parado absolutamente. Eso siguió con una inercia muy importante. Otros sectores fueron afectados por la política de importaciones de los primeros 6 meses. Cristina dejó 100.000 declaraciones juradas de JAI, 100.000 de JAI, que son las declaraciones juradas para importar, las dejó sin firmar y nosotros teníamos un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio que había que cerrarlas al 31 de diciembre, con lo cual cuando Macri autorizó esas 100.000 declaraciones juradas hubo un pico de importaciones enorme desde enero a junio. A partir de julio se normalizó a valores históricos, pero en esos 6 meses se afectaron algunas situaciones puntuales, algunos sectores vinculados a los alimentos, sectores vinculados a las fábricas de heladeras, de línea blanca, y así tenés algunos sectores puntuales, pero como te digo, son temas que hay que ir atacándolos de manera casi artesanal para ver cuál es el problema en cada uno. Una mayor apertura de la economía existe, creo que esa apertura no es indiscriminada, hay que empezar a ver cuáles son los sectores de Argentina que son competitivos para poder llevar adelante este proceso y cómo atendemos a los sectores que claramente no son competitivos, ¿no? Hay una iniciativa de tu parte que me parece importante porque es un eslabón interesante en esta cadena productiva, que es justamente la usina de emprendedores. Sí. Y me gustaría una visión de tu parte, ¿en qué consiste particularmente esta usina de emprendedores? Sí, nosotros, ya te cuento, legislamos casi siempre en función de lo que uno conoce, pero mucho de lo que uno escucha y recibe. Yo me doy, antes de sancionar una ordenanza, me doy un proceso de escuchar a los actores principales de determinada área, tener un diagnóstico de cuáles son sus necesidades. Rosario es una ciudad de emprendedores, hay una cuestión cultural en el rosarino que a veces no le gusta trabajar en relación de dependencia, sino que quiere tener su propio emprendimiento, y eso nos ha llevado a tener casos exitosos desde lo artístico hasta lo científico, ¿no? En ese contexto, ¿qué era lo que veíamos en los emprendedores? Que les faltaban 3 cosas. Financiamiento por un lado, porque hoy en día el emprendedor es una persona que viene con una idea nueva, se presenta en un banco y el banco lo primero que le pide son los últimos 3 o 4 balances, con lo cual está fuera de todos los mecanismos de financiamiento tradicional. Le faltaba asesoramiento y sobre todo le faltaba una estructura donde pueda llevar adelante su negocio. Nosotros decimos en los primeros 24 meses, porque tenemos estudiado que en esos 24 meses está el mayor índice de mortandad de los proyectos nuevos. Entonces, para poder atacar estos temas, nosotros presentamos 2 proyectos. Un fondo que le llamamos Fondinnova, que es un fondo para financiar emprendedores. Claro. Y la usina de emprendedores. La usina de emprendedores ya conseguimos el aporte de Nación. Recién estuve con Pablo Hapkin, conseguimos el lugar, que va a ser acá cerca en el Fontana Rosa. Va a ser un sector donde va a haber laboratorios, talleres, boxes de trabajo, computadoras instaladas y un sector para que el Estado le ofrezca a cada uno de estos emprendedores que trabajen ahí asesoramiento contable, asesoramiento jurídico, asesoramiento en materia de comercialización y de marketing. Una capacitación integral. Absolutamente, o sea, estructura e infraestructura para trabajar, para que puedas desarrollar tu producto,
por 12 meses, que se pueden repetir por 12 meses más, y a la vez asesoramiento para que vos te puedan acompañar en esos primeros 24 meses hasta que tu idea se transforme en una empresa competitiva que funcione en el mercado. Vamos a una pequeña pausa Sí, bueno. y seguimos en nuestro programa por Televisión Regional. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Concejal, ¿en qué consiste el programa de Ferias Verdes? Que también me parece un tema interesante, ¿no? Sí. Lo que se está tratando de hacer es, en verdad Rosario tiene un problema ahí, porque se está tratando de avanzar sobre las ferias verdes, que son espacios de comercialización de productos orgánicos que se produzcan en Rosario, y Rosario tiene un problema, va a tener dificultad en abastecer esto, porque la verdad que hemos perdido en gran medida lo que era el cordón frutícola de la ciudad. Por eso creo que ahora se está haciendo un trabajo en conjunto de generar ferias verdes donde se comercialicen estos productos y también volver a recuperar ese cordón frutícola que fue tan importante en Rosario para generar el autoabastecimiento que hoy sinceramente no lo tenemos. Desde el punto de vista productivo, concejal, también es muy importante, ustedes están trabajando justamente en ese cordón industrial. Sí. Que me parece interesante, inclusive está delimitada supuestamente la zona. ¿En qué consistiría justamente ese cordón industrial en el proyecto en sí mismo? Mira, Rosario tuvo prácticamente 15 años que con la normativa que tenía expulsó las industrias, porque no había suelo para erradicar industrias, las pocos suelo que había era muy caro y no tenía infraestructura. Entonces nosotros empezamos a trabajar para atacar ese proyecto. El primer lugar que detectamos con infraestructura, con una excelente conectividad porque tiene salida para todos lados, o sea que no requiere grandes inversiones de los privados para instalarse, es todo lo que va en la zona de Avenida Uriburu, entre Avenida Circunvalación hasta el límite oeste del municipio. El sector norte, la línea norte de Uriburu estaba todo con radicación de industria y la línea sur de Uriburu estaba todo con sembrado de soja. Bueno, lo que nosotros hicimos es reconvertir el uso del suelo. Prohibimos la actividad de agricultura y sancionamos ese suelo como un suelo productivo. ¿Y ese suelo a quién pertenece, concejal? Ese suelo pertenece todo a privados. Lo que pasa es que ahora los privados van a poder instalar sus industrias o vendérselos a los industriales de la ciudad que quieran radicarse ahí. Tal impacto tuvo que nosotros sancionamos esto hace aproximadamente 20 días y ya hay 3 empresas, una de ellas alemana, que ya están haciendo los trámites para instalarse en esa zona. Concejal, uno de los temas que no podemos soslayar, porque no hay sustentabilidad en el tiempo de ningún proyecto si no se garantiza el tema de la seguridad. Sí. Y me gustaría una visión de su parte en este tema. Creo que ahora estamos teniendo algunos arrestos puntuales, algunas mejoras en lo que tiene que ver con la administración y los recursos de la policía local, el convenio con las fuerzas de seguridad nacional, algunas mejoras con el nuevo sistema de enjuiciamiento penal que parecen hacernos tener una sensación de que está habiendo mayor nivel de seguridad que la que había algunos meses. Pero sinceramente cuando uno hace un análisis se da cuenta que estaba funcionando prácticamente todo mal. Concejal, ha sido muy amable por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando en otro momento. Vamos a una pausa comercial en Televisión Regional y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos.
Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, recordando siempre que los lunes, por AM Libertad, entre las 13 y las 14, estamos justamente charlando de estos temas y de otros que tienen que ver con la ciencia, con la cultura, con la educación, con temas de interés general. Y los días domingo por Canal 2 de Álvarez, entre las 21:30 y 22:30. Por la atención dispensada, gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chao.